Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a nuestro Padre Celestial que podemos estudiar la palabra, hermanos. Les quiero contar que hoy es la última, vamos a decir, la última lección que tenemos de la carta a los Colosenses. Hoy vamos a terminar la carta, hermanos. Estoy seguro que hay mucho más para aprender y que el Espíritu Santo les va a revelar, hermanos. Y vamos a retomar en el capítulo 4, en el verso 15. En el capítulo 4, verso 15. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde el verso 15 al 18 vamos a leer, hermanos. Dice: saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea, que la leáis también vosotros. Y decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Qué hermosa manera, hermanos, de cerrar esta carta, que nos encontramos con la salutación, con la exhortación a la lectura, a cumplir el ministerio, de acordarnos de la prisión, y cierra con la gracia. Como vimos, esta carta comienza con la gracia, con el saludo de la gracia de bienvenida, y despide también con el saludo de la gracia. Así que, hermanos, esta es una carta de gracia, una carta donde Dios pretende, desea que la gracia de Él sea en nosotros, ¿sí? Opere en nosotros, su gracia crezca en nosotros, primeramente en nosotros y por medio de nosotros, ¿sí? El principio y el fin de esta carta es la gracia. Todo lo que estuvimos viendo, estudiando, recibiendo en esta carta, todo tiene que ver con la gracia de Dios. Todo tiene que ver con la gracia de Dios. Y es muy particular e interesante de considerar, hermano, que hemos atravesado 4 capítulos donde la exhortación es a vivir conforme al agrado del Señor. La gracia nos lleva así, hermano. La gracia nos mira cuando estábamos en nuestra naturaleza caída, como leímos. La gracia nos miró allí, nos levantó y sigue operando en nuestras vidas, de tal manera que quiere prepararnos para crecer a la estatura de Cristo y hacernos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese es el propósito de la gracia, hermano. Ese es el mensaje de la gracia, hermano. Que primero que nada, que no es esfuerzo nuestro, sino que es la gracia de Dios operando en nosotros y por medio de nosotros. Ir a hacernos perfectos, completos y firmes. Pero la gracia nunca nos enseñará a andar en la carne. Hemos estado viendo cómo esta carta es tan preciosa, tan instructiva en una vida santificada y rendida al Señor, ¿sí? Una vida de santidad práctica, una vida de crecimiento, una vida de producción, una vida de producción, una vida de fructificación del Espíritu.
Y esto es, hermano, lo que el apóstol Pablo está terminando de hacer entender a los creyentes que estamos en la corrección, que estamos siendo corregidos. Dice en el verso 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Es muy instructivo esto, hermano, porque hemos visto que los de la Odisea nos habla de los hermanos que están viviendo de una manera independiente del Señor, que no dependen del Señor. Lo vamos a anotar, hermanos, saludar entonces a los hermanos que viven de manera independiente del Señor. Podemos decir también que son un pueblo justo, porque eso significa la Odisea, un pueblo justo, un pueblo con justicia propia, y habla del creyente tibio del fin. Pero también el apóstol Pablo saludó a ellos. Y es muy instructivo en nuestro andar espiritual, porque muchas veces alcanzamos, hermano, un grado de conocimiento de manera tal que el conocimiento no viene acompañado de sabiduría, y el conocimiento es simplemente nuestra mente carnal, y no podemos obrar con amor, no podemos recibir la fe que obra por el amor, y no podemos movernos con nuestros hermanos que viven de esta manera con gracia en nuestros corazones. No podemos movernos saludando a nuestros hermanos con amor, a los hermanos de la Odisea. Vemos que la mayoría de hoy en la cristiandad actual es la Odisea. Usted mira y donde quiera que vaya hay laodicenses. Podemos mirar nuestras propias congregaciones, nuestra vida misma, y examinarnos si estamos viviendo una vida independiente del Señor, o si somos un pueblo justo, y si somos tibios, si estamos viviendo conforme a nuestros propios intereses, y estamos buscando solamente lo que a nosotros nos gusta o nos interesa, y no estamos viviendo para la iglesia, para los santos, para el Señor. Vivir para la iglesia es vivir para el Señor, hermanos, es vivir para su cuerpo. Y bueno, ese es el tiempo en el que nos encontramos. Hoy los hermanos no acostumbran a tener comunión con los santos. No saben lo que es la vida de familia de los santos, la vida familiar entre los santos. No conocen. ¿Por qué? Porque han llegado a entibiarse, han llegado a vivir independientemente del cuerpo de Cristo, solitarios, individuales, que han llegado a entibiarse y a apartarse y a vivir de una manera independiente del Señor. Bueno, pero Pablo saluda también a ellos. La salutación de la corrección, la salutación de la gracia también es para ellos. Porque la gracia quiere levantar también al que está tibio. La gracia quiere levantar también al que vive de manera independiente. Quiere traerlo a que viva a depender del Señor. Aquel que vive alejado de comunión con su Señor, quiere traerlo al lugar de íntima comunión. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios, que nos trae a vivir de una manera práctica cerca de nuestro amado Señor. Cerca de nuestro amado Señor. Y ese es el propósito de la gracia. Saluda a los de la Odisea, los hermanos de la Odisea. Hermanos, que la gracia del Señor opere de manera que anhelemos saludar a todos nuestros hermanos. Generalmente uno se encuentra por la calle a una persona y cuando se da cuenta que es un hermano, y lo primero que pregunta es: ¿de qué iglesia es usted? ¿De qué iglesia te va? ¿O de qué iglesia sos? Nos olvidamos que lo primero es disfrutar de que somos parte de un cuerpo y saludarnos con amor. Automáticamente el creyente de este tiempo tiene asimilado que si encuentra un creyente,
ya le pregunta de qué iglesia es, y se olvida que es de la misma iglesia, pero como la mente natural ha hecho la división entre los santos, ya esto parece ser algo parte de la vida del creyente, ¿sí? ¿Y de qué iglesia eres tú? ¿De qué iglesia es usted? Y vamos a ver cómo también Pablo, él no mira por carteles ni denominaciones, él mira por ciudad. Los hermanos que están, bueno, podemos decir los hermanos en Formosa, los hermanos en Buenos Aires, porque está ubicando un lugar donde los hermanos están ocupando un lugar físico nomás, los hermanos en Formosa. Pero esto es muy significativo en cuanto al grado y crecimiento espiritual, hermanos, ¿sí? Así que, hermanos, no vamos a hacer esa división, vamos a pedir a Dios que quite esa división en nuestras mentes, en nuestro corazón, de manera tal que cada vez que encontremos a algún hermano en la calle o en alguna circunstancia de nuestras vidas, recordemos las palabras del apóstol Juan también, que dijo: mirad cuán amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a disfrutar, de que somos parte del cuerpo glorioso de Cristo, el glorioso cuerpo, un cuerpo del Señor Jesús. Esta es la enseñanza que podemos directamente aprender acá, hermanos. Salutación para todos los hermanos. ¿Sí? En un primer momento vemos la salutación, pero después vamos a ver también que la palabra es para todos en el verso 16. ¿Sí? Bueno, acá en este verso 15, Pablo saluda a ninfas. Saluda a ninfas. Vamos a anotar también a ninfas. Bueno, según podemos ver, en realidad el nombre ninfas no es un nombre particular para una mujer o para un varón. Según se dice por el estilo de este nombre, aparentemente es un nombre universal. Puede ser para un hermano varón o para una hermana mujer, ¿sí? Eso es lo que no está definido en cuanto a ninfas, si es varón o es mujer, pero posiblemente por las características es una mujer. Otra cosa que vemos que no está definido, dice: y a la iglesia que está en su casa. Saludad a ninfas y a la iglesia que está en su casa. No está definido si la iglesia que estaba en la casa de ninfas era en Colosas o en la Odisea. Eso no está muy claro, hermanos, conforme a la Escritura. No sabemos, no está definido, establecido si es que ninfas era una mujer o varón, y si estaba en Colosas o estaba en la Odisea. Pero podemos alcanzar a ver algunos destellos de características que pueden darnos un poco de conclusión, hermano. No una conclusión absoluta, sino simplemente para describir. Ninfas significa, hermano, el nombre de ninfas significa nupcial. Nupcial, está compuesto por la palabra nupto, y significa velar como novia para casarse, ¿no? Nupto nos da el entendimiento o el significado. ¿Qué es lo que quiere decir nupto? Es velar como novia para casarse, ¿sí? Velar como novia para casarse, o joven casada y ofrenda o presente. Eso es lo que significa nupto, el cual compone la palabra nupcial, que es lo que significa ninfas. Viendo un poco de esto, hermanos, podemos considerar que habla de una mujer, que habla de una hermana. Así que vemos, hermanos, que también es muy posible que sea una hermana que pertenecía a la ciudad de Laodicea, ya que está en el mismo verso, está conectado en la salutación a los hermanos en la Odisea. Está conectado allí.
Por eso es que podemos alcanzar a discernir o a concluir de que Ninfas, que la iglesia en la Odisea se congregaba en la casa de Ninfas, una hermana. Pero vemos la característica, hermanos, respecto al significado de Ninfas. No encontramos mucho sobre esta hermana o este hermano en la escritura. No encontramos nada, solamente esta es la única vez que el apóstol Pablo cita a Ninfas. Vemos un carácter distinto. Pablo decide apartar su saludo para Ninfas y a la iglesia que está en su casa, del saludo general, del saludo generalizado de los hermanos en la Odisea. Sabemos bien de que no siempre en una ciudad tenían un solo lugar de congregarse, ¿sí? No siempre es así. Por ejemplo, si decimos la iglesia que está en Formosa, bueno, acá hay aproximadamente más de 1000 lugares donde se congregan los santos, ¿no? Lo mismo en Buenos Aires, yo estoy seguro que hay más de 2000, muchos más, hermanos. Pero aparentemente Ninfas es uno de los lugares de congregarse. Recordamos que la iglesia en Colosas tenía su lugar de congregación en la casa de Filemón, ¿sí? En la casa de Filemón, y que la amada Apia era posiblemente la esposa de Filemón. Bueno, por eso es que podemos deducir de que era una iglesia que era un lugar de congregación que estaba en la Odisea. ¿Sí, hermanos? Bueno, Ninfas nos muestra el carácter de novia de los santos vencedores totales. Nos muestra el carácter de novia. Vive una vida de novia para casarse, ¿no? Novia para casarse, una mujer desposada que está esperando a su marido, ¿sí? Nos muestra el carácter de la compañía de santos fieles que están siendo alistados para ser llevados con el Señor Jesucristo a reinar. Nos muestra el carácter de la esposa del Cordero. Pablo evidentemente ha decidido resaltar el carácter de esta hermana que se distinguía del resto. Y en esos tiempos, hermanos, donde había mucha oposición a la cristiandad, había mucha oposición al hablar del nombre de Jesús, era solamente, hermanos fieles, permitir o convocar a los santos a reunirse en su casa. Habilitar en sus hogares la reunión de los santos significaba declarar la guerra prácticamente al imperio gobernante de ese tiempo, como era el imperio romano, porque bien sabemos que el imperio romano no permitía declarar a Jesús como Señor, ¿sí? Porque los ciudadanos romanos y el imperio romano imponía que el único Señor era el emperador, ¿sí? El emperador, el César. Así que era una actitud de valientes tener en sus propias casas el alojamiento o el lugar de reunión de los santos, el lugar de donde los santos aprendían la palabra, estudiaban, oraban y adoraban al Señor, alabando con cánticos espirituales, himnos y salmos. Era algo de valientes, hermanos, tal cual como sigue siendo hasta hoy en día. Es de valiente, hermanos, cuando hay oposición, persecución, y salir al frente de los santos y disponer del lugar para el alojamiento de los santos. Bueno, en ese tiempo, una de las cosas en las cuales se podía exponer un santo en cuanto a su casa, era que su casa sea destruida por los soldados romanos. Porque de esa manera el emperador mostraba su fuerza.
mostrar su fuerza y llevarlos a todos detenidos, tal como ocurrió según el libro de los Hechos en la iglesia primitiva. Así que es un carácter de valiente. Hermanos, los santos vencedores son valientes. Los santos fieles son valientes. No estamos diciendo que solamente hay que reunirse en una casa, ¿no? Que está mal tener un salón de reunión donde juntarse con los santos a adorarle. Eso no estamos diciendo, hermano, porque muchas veces se malinterpreta y se dice de que la manera bíblica es solamente en la casa y no en un saloncito, o si ponemos en algún lugar. No está mal eso, hermano, no sé de dónde ha salido eso, pero es evidente que sale de la mente carnal de los santos. Pero no es obligatorio tener un salón tampoco, hermano. No es obligatorio contar con un salón. Si podemos reunirnos en una casa, nos reunimos y así, hermano. Les cuento, hermano, yo cuando recién nací en el Evangelio nos juntamos, nos congregamos en la casa de un hermano. Y bueno, cuando fuimos creciendo en número, tuvimos que ahí buscar un lugar un poco más amplio. Ahí empezamos en un saloncito, se empezó a alquilar y bueno, ahí, hermano, gracias a Dios he tenido esa experiencia de congregar en una casa, hermano. Y hoy en día estoy congregando, hermano, tenemos nuestro salón y estamos trabajando en un saloncito donde podemos reunirnos los santos. Pero sabemos que sea allí o sea en una casa o sea bajo un árbol, sabemos que va a estar el Señor Jesús, porque Él dijo bien, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Eso es, hermano, lo que tenemos que comprender. Tenemos que comprender que es el Señor el que está con nosotros, ya sea que estemos en la vereda, sentados adorándole. Lo esencial, hermanos, es que Cristo está en medio nuestro, en medio de nuestra reunión, que Él es el centro, hermano, de nuestra reunión. Él es el centro de nuestra meditación, que Cristo es el centro de nuestra adoración y alabanza, que Cristo es el centro de nuestra oración. Él es el centro, como hemos estado viendo en esta carta, Él es todo, Él es el Señor, el centro de todo. Vemos, hermanos, que no solamente la iglesia en Colosa, también muchos hermanos se congregaban en las casas. Podemos mirar en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 5. Capítulo 16, verso 5 de la carta a los Romanos. Y dice, asimismo a la iglesia de su casa. Pablo también estaba saludando a los santos. En este caso dice, saludad a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, más aún todas las iglesias de los gentiles. Asimismo a la iglesia de su casa. Es evidente que Priscila y Aquila también habilitaron en su casa que los hermanos puedan reunirse y congregarse. Era algo de la manera en que los hermanos en la iglesia primitiva se conducían, reuniéndose en las casas. Bueno, pero Ninfas nos resalta de medio de los laodicenses. Nuestro verso 15 resalta a Ninfas de entre los laodicenses, ¿sí? Donde nos muestra cómo en medio de una generación tibia, como es la cual estamos viviendo nosotros, una generación tibia, una generación que aprende a vivir de manera independiente del Señor, sin hacer caso a la palabra, viviendo tibiamente, no congregándose, sin importarle la vida espiritual, el crecimiento. En medio de este tiempo también hay santos fieles, también hay santos fieles. Eso es lo que está resaltando Pablo, que por más que haya doctrinas de error, por más que haya doctrinas de demonio, por más que Satanás esté operando, hermanos, siempre hay un remanente fiel, siempre hay santos fieles. Así que, hermanos, si usted está aprendiendo a serle fiel y usted está viviendo en medio de laodicenses,
recuerde que siempre habrá hermanos fieles igual que usted. Y tenemos que aprender a vivir entre los laodicenses también. Pero buscando casarnos con el Señor. No aprendiendo a vivir como ellos, no aprender a vivir como ellos y dejarnos contaminar de la manera de ellos, de vivir de una manera independiente y tibia, sino siendo diferentes, porque nosotros vamos a velar como novia para casarse. Velar como novia para casarse. Así como ya hemos visto como en la Odisea predomina los maestros del error, que tal cual Pablo habló a Timoteo, donde dice en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, que el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Y acá vemos, hermano, dice que prohibirán casarse. Vemos, hermano, cómo hay muchos maestros del error que prohíben a los santos correr la carrera que tenemos por delante para casarnos con el Señor Jesús, para vivir una vida velando como una novia para casarse. Una novia espera a su marido, una novia que está velando, espera para casarse, para consumar el matrimonio, está esperando a su Señor, santificándose, viviendo una vida espiritual con las armas de la luz, vistiéndose de las prendas del Espíritu como hemos estudiado, pidiendo al Señor, pidiendo, golpeando la puerta, llamando, confiando que su Señor abre la puerta, contesta, atiende y da al que se le pide, pidiendo lleno del Espíritu Santo. Bueno, así, hermanos, vemos como en este tiempo de tibieza espiritual, en este tiempo donde casi toda la iglesia está durmiendo, hay santos que se están despertando. También hay santos despiertos. Bueno, en un carácter individual nos muestra cómo es una hermana fiel. Podemos ver el carácter de una fiel hermana, una hermana fiel dedicada a la obra del Señor. Cuando un hermano habilita su casa para la reunión de los santos, bueno, dedica horas antes para la limpieza, para la preparación de agua, por si algún hermano tiene sed. Generalmente también le quiere preparar algún refrigerio para los santos. En aquellos tiempos, algunos hermanos caminaban mucho para llegar a ese lugar y se ensuciaban los pies. Tenían la costumbre de lavar los pies a los santos. Así que vemos cuánto, hermano, qué fieles eran estas mujeres, estos hermanos que habilitaban sus casas para la adoración, la reunión de adoración al Señor Jesús. Es muy significativo, hermano, lo que podemos considerar acá. Aquellos hermanos que han experimentado la reunión en sus casas saben que lleva tiempo, disposición del corazón primeramente, hermanos, disposición del corazón, porque primeramente abrimos el corazón y después abrimos la puerta de nuestra casa a los santos. Tenemos que aprender a abrir el corazón a los santos, para que los santos estén en nuestro corazón, hermano, amándolos, orando por cada uno. Bueno, en el verso 16, hermano, notamos, volvemos a nuestra carta, en el verso 16 dice: y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, notamos, hermano, que Pablo quiere que la carta sea leída entre todos los colosenses, que todos los colosenses la lean, que ninguno escape de esta lectura, podemos decir. Que ninguno escape de esta lectura. Todos tienen que escuchar lo que dice esta carta. A veces, hermanos, algunos hermanos tienen la costumbre de, cuando se reúnen, no presta atención si ha faltado algún hermano.
Pero aquel hermano que está interesado y tiene en su corazón a los santos, ya se da cuenta quien no asistió a la reunión y ve la manera de hacerle llegar el mensaje del culto. Vemos que todo lleva un trabajo, hermano, ya sea porque después lo visita y le vuelve a dar el mismo mensaje, o bueno, ocupando las herramientas que tenemos de hoy en día, hermano, ya sea grabamos con algún tipo de celular, una grabadora, las computadoras, hermano, grabamos el mensaje y estamos viendo cómo hacerle llegar a los hermanos por algún mensajito o de alguna manera. Pedimos al hermano vos que está cerca, anda a hacerle escuchar a la hermana que, bueno, tal vez no sabe manejar, pero... Y así, hermano, tenemos que hacerle escuchar el mensaje a todos los hermanos. ¿Sí? Así que, hermano, si usted es partícipe de una congregación de santos que a veces no pueden escuchar el mensaje, hermano, vamos a orar al Señor para que se permita y el Señor permita que el mensaje pueda llegar, que la carta sea leída a todos. Esto es una consideración para todos. Pablo está considerando a todos los santos, a todos los santos. Pablo aprendió a no hacer acepción de personas como Dios mismo. Dios no hace acepción de personas. Entonces el apóstol Pablo no podía hacer acepción de personas. ¿Y por qué nosotros sí vamos a hacer acepción de personas, hermanos? No tenemos que hacer así. La palabra nos enseña a hacer de una manera espiritual, con todos comportarnos de una misma manera, amando a todos, atendiendo con gratitud en el corazón a todos, y si es posible, hermano, hasta lo último tenemos que buscar hacerle llegar el mensaje a cada hermano, Esa es una responsabilidad de todos. Dice, cuando esta carta fue leída entre vosotros, fíjense, hermano, lo que dice, haced. ¿Quiénes tenían que hacer? Los colosenses. Los colosenses tenían que leer a la iglesia de los laodicenses. Haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Quiere decir que una vez que los santos en Colosas leyeron y le volvieron a leer esta carta, bueno, muchos tenían la costumbre de copiar esa carta y enviar el original o una copia a la iglesia de los laodicenses. Viajaban los hermanos y una vez que llegaban allí se la entregaban al orero, a los hermanos fieles, a los ancianos, a los obispos de la iglesia, se le entregaba la carta y participaban de la lectura o le dejaban ya encomendados a esa palabra. Hermanos, qué interesante esto. Los colosenses, los que están en el lugar de la corrección, una vez que han recibido toda la corrección, han aprendido, están ya autorizados a también transmitir la corrección para aquellos que están viviendo de una manera tibia. Si nosotros vivimos tibios, hermano, es difícil de transmitir el mensaje, no podemos, necesitamos escuchar el mensaje. Si estamos viviendo de una manera independiente de Dios, bueno, para empezar que es muy difícil que escuchemos la palabra de Dios, de manera tal que no vamos a poder estar capacitados por Dios para transmitir ese mensaje. Necesitamos estar en el lugar de la corrección, hermano. Necesitamos ser corregidos, instruidos, recibir el mensaje y luego transmitir a aquellos hermanos que están en la Odisea, ¿sí? Aquellos hermanos tibios, aquellos hermanos que son justos en su propia opinión y que viven por sus propias obras. Y vemos también que encontramos que Pablo envió una carta a los de la Odisea. Dice, y la de la Odisea que la leáis también vosotros. Esto es muy particular porque esa carta no nos ha llegado a nosotros. No nos ha llegado a nosotros esa carta, hermano. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le plació que no llegara esa carta a nuestras manos. Eso es lo único que podemos concluir, hermano. La voluntad de Dios se cumplió en que los libros que han sido reunidos
y que tenemos hoy, los 66 libros, son los que Dios permitió para nuestra instrucción y para la vida de la iglesia y para crecer a la estatura de Cristo, para que Cristo pueda tener su esposa. Son los 66 libros, los 66 libros. Pero entendemos que también la Odisea recibió una carta en particular de parte del apóstol Pablo que los colosenses debían comprender. ¿Qué podemos concluir acá, hermanos? Que primero que nada, que el mensaje tiene que ser claro para todos los santos, de manera tal que si estamos en una reunión, en una congregación, bueno, cuando hablamos de una enseñanza, una doctrina, tenemos que hacer llegar a todos los santos, sea el crecimiento que tenga, y tenemos que hacerle llegar de una manera comprensible. Tenemos que hacerle llegar de una manera comprensible, de fácil entendimiento. Hay que hacerle llegar a todos el mensaje. Sean hermanos tibios, hermanos que están fieles al Señor, y aquellos hermanos que están apartados. Hay que hacerle llegar el mensaje. Todos tienen que leer, todos tienen que escuchar la palabra. Y también notamos que la exhortación del Espíritu Santo es escuchar, escuchar el mensaje en este tiempo. En este tiempo hay que escuchar el mensaje, hermano, tanto los colosenses como los laodicenses. Y cada mensaje, el mensaje para la iglesia en Colosa, tenemos que estudiarlo, y el mensaje para la iglesia en Laodicea, tenemos que estudiarlo. Bueno, cuando estudiamos las características de la iglesia en Laodicea, con lo que tenemos en la carta a los colosenses y con lo que tenemos en el mensaje, en la carta en Apocalipsis, estudiamos y vemos las características de la iglesia en Laodicea. Bueno, allí, hermanos, vemos la enseñanza espiritual para nuestras vidas, la exhortación del Señor Jesús a vivir ya dedicados y rendidos para el Señor, porque Él está pronto a venir a buscar a su esposa. Gracias, Señor. Dice en el verso 17, decid a Arquipo, la versión más moderna dice Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Este Arquipo es, como ya hemos visto, era un obrero en la iglesia en Colosas. Posiblemente dijimos que sea el hijo de Filemón, muy posiblemente. Si vemos en Filemón, verso 2, dice, y Arquipo, compañero de nuestra milicia. Arquipo era un hermano que era compañero y soldado en el ejército del Señor. Era parte del equipo de trabajo del mensaje de la gracia. Era un mensajero de la gracia de Dios. Pero vemos que evidentemente algo estaba ocurriendo en el corazón de Arquipo, algún tipo de desánimo. Lo que tenemos que entender acá es que Pablo no está regañando a Arquipo, sino que está alentando a la iglesia, está animando a la iglesia que venga hasta donde está Arquipo y le aliente como obrero. El obrero necesita aliento de la iglesia. El obrero necesita el aliento de los santos. ¿Cuántos hermanos extrañamos que venga un hermano que es parte de la congregación y te diga, hermano, puedo orar por vos, hermano? Hermano, que el Señor te bendiga, hermano. Y hermano, adelante, seguí con tu ministerio, seguí trabajando por el Señor. Es de aliento para los obreros. A veces los hermanos se sienten inútiles porque no son predicadores, pero no se dan cuenta los útiles que pueden ser cada uno en su lugar. Y a veces, hermano, este simple aliento es muy útil para toda la iglesia en su totalidad, en general. Muchas veces recibimos el aliento de un hermano que parece ser muy callado y ora por nosotros, hermano, nos infunde aliento verdaderamente que termina siendo de bendición para todos los santos. El propósito de Pablo entonces, díganle a Arquipo, mira,
que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Es como decirle, los santos, atiendan esto que le voy a decir a todos los santos. Vayan y alienten a Arquipo que no abandone su trabajo. Usted debe alentarle a continuar trabajando en la obra del Señor, que el Señor le encomendó. ¿Sí? Y yo me imagino, hermano, que los santos al escuchar esto y habrán levantado la mirada y le habrán mirado al Arquipo y le habrán dicho, aquí para adelante, todos los santos en Colosa mirándole a Arquipo y seguramente abrazándole, dándole ánimo para seguir llevando el mensaje de la gracia. El lindo, hermano, cuando nos alentamos unos a otros, esa es la enseñanza de la palabra. Nos alentamos unos a otros, porque nuestra única cabeza es Cristo, hermano. La salutación de mi mano, dice en el verso 18. La salutación de mi mano. Pablo dice, acordado de mis prisiones. Esto parece ser como el sello de Pablo, como que él está afirmando. Este soy yo, dice, acordados de mis prisiones. Esta es la firma de Pablo en su carta, para dar fe o para dar una seguridad de que es él el que está escribiendo y que está dando el mensaje. Porque también era un peligro en esos tiempos, hermano, que había mucha adulteración de las cartas y también mucha imitación, como ocurre hoy en día, hermano. Muchas veces se pide un folleto y se le pone el nombre de cualquier otro hermano, pero estamos introduciendo un mensaje de error. Póngale, hermano, que yo agarro y hago un escrito malintencionado y escribo abajo este escrito, lo escribió el hermano Saulo de Tarso, y los hermanos van a recibir, mira, escribió Saulo de Tarso, pero leemos el mensaje y dice cualquier cosa, hermano. Bueno, Pablo necesitaba escribir de manera que los hermanos en Colosas se den cuenta que era su carta, era una distinción de Pablo hacer acordar de sus prisiones. Solamente Pablo amaba sus prisiones, hermano. Pablo estaba enamorado de las prisiones. Ahí él conoció en profundidad a Cristo. Ahí se le fue revelado con mayor profundidad. En las prisiones, hermanos, salieron las cartas más gloriosas y de aliento y de visión espiritual para la iglesia. Pablo amaba las prisiones. El santo que camina en el error y anda en doctrinas de error, no ama la prisión. No quiere saber nada de andar en prisión, andar en sufrimiento, andar en aflicciones. No desea, hermano, atravesar la lucha, pero Pablo ama la lucha. Los santos que conocen el mensaje de la gracia, el mensaje que predicaba el apóstol Pablo, aman la lucha, aman la tribulación. Por eso Pablo necesitaba hacerle recordar a los colosenses, acuérdense de mis prisiones, porque yo sufro por ustedes. Hermano, necesitamos ver acá la vida de Cristo. Cristo sufrió por nosotros, hermano. Cristo fue encarcelado, fue apresado, detenido, fue llevado a una cárcel y fue rechazado, pero también fue torturado. Todo rechazo, hermano, que recibió el Señor Jesús, tenemos que acordarnos, hermano, día a día. Cada vez que nuestro viejo hombre quiere exaltarse o hacer algo, hacer cualquier cosa, nuestro viejo hombre, recordar, hermano, el sufrimiento del Señor Jesús y de los padecimientos de los apóstoles y de los santos en la iglesia a lo largo de la historia que han sufrido para que nosotros podamos ser bendecidos con la palabra. Hasta hoy en día, si conocemos, hermano, que pasa un sufrimiento, una prisión, tenemos que acordarnos de ese, hermano, porque es para la bendición de la iglesia. Cierra, hermano, esta carta con la gracia. No hay otra manera, hermano, de que el Espíritu Santo quiere cerrar una conversación con los santos, un mensaje, sino es con la gracia. El Espíritu Santo quiere hablarnos y hacernos entender la gracia, y cuando se despide también la gracia con nosotros. Y entona fuertemente amén, dice esta carta. Amén, dice.
muy particular, hermanos. Las cartas del apóstol Pablo terminan con un glorioso amén. Amén, amén. Así sea, que esto sea así. Amén. Y así, hermano, como nosotros hoy, ahora vamos a decir amén. ¿Sí? Decimos amén a la palabra del Señor. Que así sea, ¿no? Que el Señor dirija, hermano, toda esta palabra y esta preciosa carta de los Colosenses, y que su gracia sea en nosotros y por nosotros. Hasta acá, hermano, entonces terminamos el estudio de esta preciosa carta. Dios bendiga ricamente y bueno, su gracia sea con cada uno.